de la Universidad de Alicante y es estudiante de doctorado de la misma universidad en España. Ella está haciendo oxidación electroquímica. ¿Correcto? Buenas. Adelante, por favor. La recibimos con un aplauso. Esto es para... Bueno, muy buenas tardes con todos. Para mí es muy emocionante regresar aquí a la UNI después de un breve periodo fuera. Pues como lo dijo aquí mi presentador, he estado realizando algunos estudios, actualmente estudios de doctorado en la Universidad de Alicante, en España. Y anteriormente he compartido las aulas universitarias con muchos de ustedes probablemente. El tema de mi exposición hoy es oxidación electroquímica de glifosato sobre platino en Medio Asia. Pues empezaremos con una breve introducción, los objetivos, la parte experimental. Estudiaremos las técnicas que he empleado, como son voltametría cíclica, espectroscopía infrarroja in situ, resultados. También veremos algunos resultados, como son el glifosato en disolución, algunos estudios del FTR in situ, y también veremos la oxidación electroquímica del glifosato. Posteriormente veremos las conclusiones. Ya me ganó aquí mi amigo. Bueno, en primer lugar veremos la primera parte, que es la introducción y los objetivos. Como sabemos, el agua es el recurso más abundante y más importante para la vida en nuestro planeta. Y precisamente por esa razón, porque es el más abundante, ha sido desaprovechado y también ha denotado gran desinterés debido a los vertidos que se hacen al medio ambiente, provocando su contaminación. Una de las causas de contaminación ha sido el desarrollo de la agricultura, específicamente el uso de agroquímicos, ¿no? El aumento en el uso de agroquímicos, específicamente del glifosato. El glifosato es un herbicida, ¿no? Como ven ahí la estructura, es el herbicida más usado del mundo. Es muy eficaz, no selectivo, altamente soluble en agua, más o menos 25 gramos por litro, y se utiliza en el control de malas hierbas, ¿no? Principalmente de caña de azúcar y soya, ¿no? Y más de 30 cultivos adicionales. En el año 1990 fue declarado de baja toxicidad, ¿no? Por la EPA y también por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en el año 2015, la Organización Mundial de la Salud dio una alerta sobre su uso, ¿no? Debido a que encontró pruebas evidentes, ¿no?, que podría causar cáncer en animales y probablemente en humanos, ¿no? Sin embargo, en el año 2016, la Unión Europea ha autorizado su uso por 7 años más, lo que ha provocado gran alarma social y el interés por la búsqueda de métodos más eficientes para la eliminación del glifosato en aguas. Pues, siguiente, por favor. Pues veremos ahora una introducción a los métodos de tratamiento, una breve introducción a los métodos de tratamiento de glifosato. Dentro de los métodos de tratamiento tenemos métodos no destructivos y métodos destructivos. Dentro de los métodos no destructivos tenemos la absorción y la nanofiltración, ¿no? En estos métodos no se oxida el glifosato, ¿no? No se destruye el glifosato, sino que se puede recuperar posteriormente del método de alguna forma para reutilizarlo. Dentro de los métodos destructivos sí se oxida el glifosato por diferentes métodos, ¿no? Puede ser oxidación electroquímica, fotoquímica, oxidación química, diversos tipos de oxidación. Dentro de los métodos destructivos vemos los procesos de oxidación avanzada y dentro de ellos el fenton, fotofenton y electrofenton.
Y también tenemos la oxidación electroquímica anódica, ¿no?, que es el tema de mi exposición. Siguiente, por favor. Pues, dentro de la oxidación electroquímica de glifosato existe muy poca bibliografía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunos estudios de electrodos de cobre y níquel en los cuales no estudian la eliminación del glifosato, ¿no? O también tenemos estudios de óxidos mixtos derivados de rutenio, diamante, de rutenio o óxidos de iridio, y también tenemos estudios de diamante con boro, diamante dopado con boro, ¿no? En estos casos, en el caso del rutenio y iridio, son metales caros y de baja eficiencia. En el caso de diamante dopado con boro, pues es eficiente, pero tiene un alto costo. Siguiente, por favor. Bueno, en este contexto se hace necesario la búsqueda de nuevos electrodos para la utilización en la oxidación del glifosato. Dentro de este grupo de nuevos electrodos, ¿no?, nos ha interesado a nuestro grupo, porque yo pertenezco al grupo de investigación aquí en la UNI, el grupo de investigación de electroquímica aplicada, ¿no?, que lidera el profesor Adolfo La Rosa, y en Alicante, España, pertenezco al grupo de electrocatálisis y electroquímica de polímeros, que es liderado por la doctora Emilia Morayón. Entonces, en este grupo, específicamente en España, nos ha interesado el estudio del óxido de estaño dopado con antimonio, ¿no? En un inicio se realizó este estudio que tenía las siguientes ventajas. Era barato y menos activo para la reacción de evolución del oxígeno, que es la reacción competitiva en la oxidación del glifosato. En mi grupo, en este grupo de electrocatálisis y electroquímica de polímeros, han realizado muchos estudios en los cuales han encontrado que adicionando a este electrodo pequeñas cantidades de platino pueden aumentar la estabilidad, ¿no?, la estabilidad electroquímica, y también tiene muy buenas propiedades catalíticas, ¿no?, y mejora la estabilidad. Este electrodo es relativamente eficiente, pero al cabo de un tiempo se desactiva, no tiene una larga vida. Siguiente, por favor. Pues dentro de los objetivos, nuestro objetivo es principalmente estudiar los electrodos de óxidos metálicos, como vemos en un inicio, ¿no?, debido a que tienen un gran potencial para la eliminación de glifosato. Sin embargo, en primer lugar quisimos estudiar, ¿no?, la electroquímica del glifosato sobre el electrodo de platino, ¿no?, debido a que no hay mucha información al respecto. Entonces, en un inicio, en una primera parte de la investigación, decidimos estudiar el comportamiento electroquímico del glifosato sobre el electrodo de platino cristalino en medio ácido, disculpen. Y posteriormente, la oxidación del glifosato sobre el electrodo de platino policristalino, ¿no?, también en medio ácido. Siguiente, por favor. Bueno, en la parte experimental utilizamos, para la caracterización del electrodo de platino en medio ácido, utilizamos la técnica de voltametría cíclica. Para ello utilizamos una celda electroquímica. Como ustedes ven, aquí tiene 3 electrodos. El electrodo de trabajo es el electrodo de platino policristalino en forma de esfera, como ven en la parte de abajo, en forma de esfera. Como electrodo de referencia, el electrodo de plata, cloruro de plata. Como contraelectrodo utilizamos un hilo de platino, y la disolución contiene, pues, diferentes concentraciones de glifosato, ¿no? Se probó diferentes concentraciones de glifosato, de 200, 500, 1000 ppm, y la concentración de ácido sulfúrico 0,5 molar, diferentes velocidades de barrido, 10, 20, 50 hasta 200 milivolts por segundo. Pues también utilizamos un potenciostato. Esos fueron el equipo que utilizamos para realizar la voltametría cíclica. Siguiente, por favor. Pues también se utilizó, también realizamos un estudio por espectroscopía infrarrojo, in situ,
Y utilizamos una celda similar a la anterior, ¿no? Con los mismos electrodos, pero esta vez ya tenía una ventana prismática de fluoruro de calcio, ¿no? Particularmente esta se utiliza. Este es el equipo ya instalado, lo tenemos allí en el laboratorio, y es muy útil para la caracterización de este electrodo. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los resultados en el estudio de la oxidación del glifosato, ¿no? Vemos aquí un diagrama de la voltametría cíclica en la cual vemos la intensidad versus el potencial. Las líneas punteadas representan el voltagrama del glifosato el voltagrama del electrodo de platino sin glifosato, ¿no? En medio ácido, solamente utilizando este medio ácido sulfúrico. Posteriormente se realizó 2 experimentos en esta parte, uno a bajos potenciales para ver si el glifosato se absorbía sobre el electrodo de platino, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Se realizó a bajos potenciales y después ampliamos la ventana del potencial para ver qué sucedía, ¿no? Cuando se incrementaba el potencial. Puedes darle clic, por favor, porque ese tiene varios. Bueno, hasta ahí nomás. Bueno, dale uno más, ya que le diste eso. Dale uno más. Uno más. Ya, hasta ahí. Bueno, entonces, aquí tenemos, ¿no? Al ampliar, como les decía, ¿no? Hay un bloqueo parcial, ¿no? Del platino a bajos potenciales, ¿no? Cuando estudiamos ya con glifosato, a bajos potenciales. Recuerden que la línea punteada representa el voltagrama del platino sin glifosato. Hay un bloqueo parcial a bajos potenciales, ¿no? Y al ampliar el potencial, por ejemplo, hasta 1,4, observamos 2 picos, ¿no? Posibles picos de la oxidación del glifosato en esta área. Y se quiso estudiar también por espectrometría qué pasaba en esta zona de bajos potenciales, ¿no? Y a través de este estudio espectrométrico vimos que se notó que aparecía una banda del grupo carbonilo perteneciente al grupo carboxílico. Recuerden que es a bajos potenciales. Entonces, debido a que aparece esta banda y a lo único que tenemos en la superficie, ¿no? En lo único que tenemos es la banda y la superficie del platino, se propone, ¿no? Que el glifosato se puede absorber se puede absorber sobre el platino en forma monodentada, ¿no? Por este grupo carbonilo. ¿Puedes continuar, por favor? Bueno, aquí creo anteriormente aparecía otra cosa. No, antes. No, cuando aparece esto, aparece algo más. Ya se borró, ¿no? ¿Se aparece? Esto y ya, no aparece nada más. Bueno, continuemos. Entonces, también estudiamos, ¿no? Ya un voltagrama, ¿no? Un estudio de voltamétrico ya a potenciales de barrido más positivos, es decir, sin utilizar bajos potenciales, ¿no? Como hicimos en un primer caso. Entonces, aquí notamos, en estos voltagramas, vemos que existe un primer pico de oxidación a 1,17 voltios aproximadamente, y también en el gráfico anaranjado, si lo pueden ver en la línea anaranjada, ¿no? Un bloqueo parcial de la superficie de platino a bajos potenciales, ¿no? Es decir, está debajo de la línea punteada, como ustedes pueden ver. Y a medida que avanza el potencial, ¿no? A medida que se realiza la prueba, ¿no? Hay un desbloqueo progresivo ya de la superficie de platino hacia potenciales más positivos. Siguiente, por favor. Pues también se estudió el efecto de la velocidad de barrido. Aquí tenemos una gráfica, también un voltagrama de intensidad versus potencial, intensidad de corriente versus potencial, en el cual vemos que al aumentar la velocidad de barrido, también aumenta la corriente del pico de oxidación, ¿no? Movemos, aquí tenemos a 10 milivolts por segundo, a 20 milivolts por segundo, tenemos a 50 y hasta 200, ¿no? Aquí, como ustedes pueden ver, el 200 a 200 milivolts por segundo tiene la corriente de pico de oxidación más elevada, ¿no? Y a medida que disminuye, va disminuyendo también.
o de lo contrario, ¿no? A medida que se incrementa la velocidad de barrido, se aumenta la corriente de pico de oxidación. Realizamos también una gráfica, un estudio de la intensidad de corriente de pico de oxidación versus la raíz cuadrada de la velocidad de barrido y obtenemos una relación lineal, ¿no? Que cumple la relación de la ecuación de Randles-Sedgwick y que nos dice, siguiente por favor, ¿no? Que indica que la oxidación del glifosato es un proceso controlado por difusión. Siguiente presentación, por favor. Bueno, también estudiamos el efecto de la concentración en el voltagrama, en la oxidación. Vemos también que en el caso de la línea punteada, ¿no? Es el voltagrama del platino en medio ácido solamente. Y vemos también que tenemos a 200 ppm de glifosato, que es la gráfica verde, ¿no? El voltagrama de color verde, a 500, que es el voltagrama de color rojo, y pues a 1000, como ustedes pueden ver, el de color azul, ¿no? 1000 ppm. Entonces, para una velocidad dada, ¿no? Velocidad de barrido, al aumentar la concentración, vemos que también aumenta la corriente de oxidación. Siguiente, por favor. Bueno, también realizamos un estudio de espectroscopía infrarroja, en el cual realizamos un estudio en potenciales positivos, ¿no? Entonces, aquí vemos que tenemos un electrodo de platino en una disolución, ¿no?, de glifosato, y al incrementar el potencial, ¿no?, como vemos aquí, que estaba incrementándose de 0,25 voltios a 1,25, empiezan a aparecer ciertas bandas, ¿no? Vemos que a 1735 centímetros al menos 1 de número de onda aparece el grupo carbonilo, ¿no? Como vemos anteriormente que hemos visto que aparece el grupo carbonilo a bajos potenciales. A medida que se incrementan los potenciales, aparece ya el grupo carboxilato, como ustedes pueden ver aquí, a 1451 centímetros a la menos 1. Y si continuamos, ¿no?, al mismo tiempo que aparece el grupo carboxilato, aparece el grupo PO del fosfonato. Este aparece a una longitud, a un número de onda de 1285 centímetros a la menos 1 aproximadamente. Entonces, cuando realizamos la gráfica de estas intensidades integradas de bandas versus el potencial, vemos que a medida que se incrementa el potencial, estas bandas se van incrementando, ¿no?, hasta llegar a un potencial aproximadamente de 1 y luego comienzan a decaer. ¿Puedes darle clic, por favor? Entonces, si comparamos este estudio de espectroscopía infrarroja, ¿no?, versus el voltagrama, ¿no?, que hemos realizado anteriormente, podemos atribuirle, ¿no?, esta zona de incremento en incremento de la intensidad de banda, ¿no?, a la zona de absorción, ¿no?, porque vemos que aquí aparece el grupo carbonilo y el grupo carboxilato, esta parte. Y en esta parte también va a aparecer el CO2, ¿no? Vemos que se incrementa, comienza a disminuir la banda, corresponde a la zona de oxidación de glifosato, que podría relacionarse esta absorción con el primer pico de oxidación y esta con el segundo pico de oxidación del glifosato. Pues aquí también, ¿no?, nos indica el aumento de la intensidad de bandas hasta 0,95, aproximadamente 1, la acumulación gradual de glifosato, ¿no?, sobre la superficie de platino y la disminución de la intensidad de bandas a potenciales mayores que 1, ¿no? También observamos la banda del CO2. Pues la oxidación de glifosato sobre la superficie, ¿no? Esta zona de aquí, la segunda zona de decaimiento de la banda, se propone atribuirla a la oxidación del glifosato. Entonces, como vemos, no solamente aparece el grupo carbonilo, sino también el carboxilato. Entonces, se propone que a potenciales más elevados la absorción podría darse de forma bidentada. Recuerden que anteriormente propusimos que se daba en forma monodentada, ¿no? En todo caso, que a potenciales elevados podría darse en forma bidentada y a bajos potenciales de forma monodentada. Es una propuesta. Siguiente, por favor.
Pues aquí ya vemos la aplicación del electrodo. Gracias. La aplicación del electrodo en la oxidación del glifosato. Pues vemos aquí, pues voy a ser más breve, porque ya me queda poco tiempo. Vemos aquí en el caso de, este es el rojo, es el electrodo de titanio platinizado, ¿no? Ese es el electrodo que hemos usado, ¿no? En realidad lo que está expuesto a la disolución es el platino y es lo que va a oxidar al glifosato. El titanio solamente es la base, ¿no? El metal base. Pues vemos aquí que comparados con, es una gráfica de concentración versus tiempo, vemos que la concentración no es de glifosato, sino de fosfatos. Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Porque el glifosato también se puede medir a partir de los iones fosfatos. Como ven aquí, en la oxidación del glifosato, ¿no? Los productos de la oxidación son los iones fosfato. ¿Y por qué no lo hemos realizado a partir del glifosato? Hemos estado haciendo pruebas a través de los métodos de análisis para analizar análisis químicos para determinar glifosato y hemos tenido muchos inconvenientes, sobre todo para estabilizarlo en medio ácido, que es el tema de nuestro estudio. Gracias. Pues, ¿puedes regresar al anterior, por favor? Pues aquí vemos que el electrodo, pues aquí he adicionado información, el electrodo de diamante es el más eficiente, ¿no? Como dijimos anteriormente, y los electrodos, este electrodo verde, que es el electrodo de óxido de estaño platino, ¿no? Y el electrodo de azul, que también es el electrodo de estaño, de óxido de estaño platino y antimonio, que tiene 13% y este tiene 3%. Vemos que estos, después del diamante dopado con boro, son los más eficientes y el platino no lo es. Siguiente, por favor. Pues aquí en el caso de carbono orgánico también vemos que este es el diamante, ese es el electrodo de diamante, la oxidación del diamante dopado con boro, y este es del dióxido de estaño con platino, dióxido de estaño, antimonio, platino, con platino en 13%, que son los más eficientes. Siguiente, por favor. Pues dentro de las conclusiones, como les decía, es el primer estudio de la bibliografía, el comportamiento, que estudia el comportamiento electroquímico del glifosato. Vemos que a bajos potenciales hay un bloqueo parcial del platino, que se propone que se absorba en forma monodentada, y también que vemos que la absorción podría darse conjuntamente en forma monodentada y bidentada. Siguiente, por favor. Pues a partir de 1 voltio se produce la oxidación del glifosato sobre la superficie de platino, y el platino también es capaz de mineralizar completamente el glifosato. Vemos que en el caso después del ánodo de diamante, como les dije, los electrodos que contienen dióxido de estaño, antimonio y platino, el que contiene platino en un 13%, es el más eficiente para la oxidación del glifosato hasta ahora lo que hemos estudiado. Y los menos eficientes, pues son los electrodos de titanio-platino, ¿no? Dentro del estudio de los electrodos que hemos hecho. Siguiente, por favor. Bueno, este es el grupo de electrocatálisis y electroquímica de polímeros del que pertenezco actualmente en España. Siguiente. Pues aquí estoy yo con unos compañeros. Este es mi email de contacto, si alguien desea contactarme. Siguiente. Y este es mi grupo aquí en Lima, ¿no? Y pertenezco al grupo de investigación de electroquímica aplicada que lidera el doctor Adolfo La Rosa. Siguiente. Muchas gracias. Muy bien. Por favor, al centro le vamos a entregar su reconocimiento. Muchas gracias, doctora. Interesante la exposición. Al centro, la señorita, por favor. Sí, Maribel, sí.